Hola, esto es Código JS. En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona y para qué sirve el bloque key de Svelte. Lo primero de todo, este bloque destruye y recrea su contenido en función de una variable, cada vez que ésta cambie su valor. Su mayor utilidad reside cuando se utiliza junto con transiciones. Su sintaxis es igual a los demás bloques del framework. Abrimos con llaves, almohadilla key y la variable. Cerramos con llaves, barra, key. Dentro irá el contenido que queramos que se vaya recreando. Como podéis ver, cada vez que se modifica el valor de contador, se ejecuta la transición slide al recrear el contenido del bloque. También se puede usar sin transiciones, pero el efecto no se nota en absoluto comparándolo con mostrar directamente la variable en el DOM. Espero que os haya servido el tutorial. Podéis dar like y suscribiros si os gusta Svelte. Nos vemos en el siguiente vídeo.